sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de las pantallas de Unicanal. Aprovechen porque es el último día cálido de esta semana. Bueno, por lo menos dice el pronóstico del tiempo eso. A partir de mañana un poquito más agradable y desde el miércoles un fresco amanecer casi con 10 grados de temperatura. Así que les aviso de esto hoy para que puedan sacar todos los abrigos, hacer el trabajo correspondiente con el sol, solearlo todo porque después en el bus nos encontramos y el olor a naftalina es brutal. Así que por favor les pido, sí. Pedro ya está estornudando por este tema. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Toto. Bien. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Felicitaciones por Gracias, te agradezco, muy amable. el inicio de un nuevo ciclo mañanero. Muy amable, muy amable. De vuelta a levantarse temprano. Hay que levantarse temprano para verla, don Toto. Sí, todos los días. ¿Lunes a viernes, Toto? De lunes a viernes por Canal 13, mucho gusto. Me haces acordar a Cristian Castro. Ah, sí. Por Azul. Sí. Bueno, gracias. Voy a continuar. Quería probar si te salía la tonada. Se rompió la creatividad. Sí, hoy estoy filoso, muchachos. Sí, cuidado. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Toto? ¿Todo bien? Bien, todo muy También, bien. Sí, también, me alegro. No te puedo más ver, Pedro, a la mañana. Nos vemos ahora de reojo, de coté. Complementamos, nos seguimos por las redes, así que es cierto. Pero vos te respondes cuando le dedicas un tuyo. Te das ¿No cuenta. pregunto? Que me dedicaste un poema y estás Sí, ofendido Felipe. porque Estoy... que floreciste hoy. ¿Cómo andás? Está bien, ¿cómo estás, Bien, Felipe? todo, sí, todo el mundo, en serio, para todo el equipo. Y paso. Muchas gracias. Muchísima gente trabajando en un Sí, nuevo producto con enorme. producción nacional, 100%. Mucho laburo ahí acá, ¿eh? Sí, hay mucho laburo. Mucha gente, mucho laburo. Como cuando estrenamos aquí en Unicanal también un gran equipo trabajando. Bueno, esa fuerza de producción nacional se Bien. traslada también a la pantalla. Bien por la apuesta del nuevo canal que en el marco de la línea del Grupo JBB apuesta a la producción nacional, es cierto. Así es que Totalmente. estamos felices. Así es, hay mucha gente que quiere trabajar y lo estamos haciendo, por supuesto. Bueno, hoy uno de los temas que se ha desarrollado, además del tema seguridad y Prosegur, que hasta hoy, o hasta este momento en realidad, se siguen desarrollando informaciones, todavía no se ha cerrado el caso, además de todo lo que ya se conoce, ahora el terror, por decirlo de alguna manera, o los enfrentamientos se trasladan del lado paraguayo al lado brasilero. Hoy en el estado de Paraná se están viviendo en pequeños lugares o en algunas ciudades enfrentamientos entre la policía y lo que podría ser parte de esta banda que ayer asaltó el local de Prosegur en Ciudad del Este. Así que la información se está desarrollando en este momento y ustedes las van a tener, por supuesto, en el noticiero de mi Las canal. bolsas y el dinero ya fueron, no en la totalidad, pero van Que no se ha encontrando. precisado el monto total, Se ¿verdad? descabezó la cúpula, ¿eh? Sí. Se descabezó la cúpula policial de todo el Sí, departamento. que era prácticamente predecible a esta hora, así que esto se va a seguir desarrollando y lo vamos a tratar, por supuesto, en el servicio informativo de Unicanal. Hoy vamos a hablar sobre la gratuidad de la educación, al menos ese es el título que se le ha dado y se ha desarrollado. Hay que ver si es que qué significa realmente la gratuidad, ¿verdad? Tanto Claro. lo hemos escuchado. Está con nosotros la viceministra de Educación. Viceministra, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para ustedes, para Miguel, colega que nos acompaña, y para la audiencia, más que nada, un gusto compartir siempre este espacio. Si tuviéramos que explicar como para alumnos de quinto grado más o menos, viceministra, ¿verdad? Cuando decimos gratuidad, ¿a qué nos referimos específicamente? ¿Cómo lo va a sentir el alumno o la familia del alumno? Sí. Bueno, gratuidad es el nombre que se instaló en el entorno de la actividad escolar, de la gestión escolar, y hace referencia a unas transferencias en efectivo que hace el Estado paraguayo mediante el Ministerio de Educación y Ciencias a las instituciones educativas del sector oficial, a los titulares de las escuelas básica y media públicas, y que están destinados a diferentes gastos operativos de las instituciones educativas. Por lo tanto, ayuda al sostenimiento de las actividades escolares, tanto en términos de gastos de capital como gastos corrientes, que son todos estos insumos que utilizan las instituciones para el desarrollo de sus actividades escolares. Ahora, el chico que iba hasta una escuela, cualquiera fuera, o su escuela en particular, ¿qué gasto tenía que ahora no va a tener? Tiene que ver con un esfuerzo del Estado, no es suficiente aún, por eso no podemos en términos absolutos hablar de gratuidad. La intención es disminuir hasta el máximo posible el gasto de la familia en términos de útiles, de gastos de operación de la institución educativa, insumos, papelería,
e incluso gastos de inversión que se da en menor medida, pero que todavía se puede por medio de esas transferencias. Hacen reparaciones de equipos informáticos, adquisición de equipos, pequeñas reparaciones de infraestructura, orientadas a, cuando el presupuesto sea suficiente, a evitar todo tipo de gasto a la familia y que el servicio educativo sea efectivamente gratuito y de calidad, como dicen las leyes, ¿verdad? Está con nosotros Miguel Maneco, el sindicato de directores. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para vos, los compañeros, la dama y a las órdenes, como siempre. ¿Cómo toman ustedes, Miguel, esta nueva posibilidad del Ministerio de Educación? Y la verdad que un poco tarde, ¿verdad? Por un problema de plan de caja del Ministerio de Hacienda, en términos de que los primeros meses se paga la deuda flotante del año anterior y normalmente estos desembolsos se hacen a partir de marzo o abril. Pero hoy se ha iniciado ya en Capital, en Prodepa, estuvo la señora viceministra, el señor ministro, y los directores de Capital ya recibieron un porcentaje del 100% y seguirá a partir de mañana Central y así sucesivamente. En la semana tenemos Casa Paz, Guairá, Cordillera, Alto Paraguay. En las coordinaciones departamentales se van a ir a entregar. Este es un monto que ya se tendría que haber empezado a abonar, digamos, antes. ¿Un periodo antes o está dentro de lo que se esperaba? Por eso digo, por tu mención de que un poco tarde. Nosotros desde hace varios años estamos tratando de buscar un mecanismo con los técnicos del Ministerio de Hacienda para ver la forma en que este dinero llegue un poquito más temprano. ¿En qué sentido? Que la ciudadanía sabe, los padres, cómo están las instituciones el 13 de febrero, donde se iniciaron, digamos, la parte administrativa, arbustos, sillas rotas, sin aire, sin ventiladores, sin fluorescentes. Entonces, ¿qué hacemos? Apelamos a papá y a mamá, las ACES, ¿verdad? Comisión de Cooperadora Escolar, autogestión de los docentes también, ¿verdad? Que colaboran y con eso salvamos. Pedro. Está bien. Estaba mirando el monto, 32.000 millones para Capital y Central. No, 32.000 millones total. es el total del primer desembolso. Del primer desembolso, sí. Eso va a todas las instituciones de todos los departamentos, del total de un poquito más de 49.000 millones, que es el monto asignado a este año a ese concepto. Ahora, viceministra, yo le quería consultar, ¿viste el tema que tuvimos con el presupuesto, que se replica el presupuesto del 2016? ¿Es el mismo monto que el año pasado? Efectivamente es el mismo monto en este caso por esa razón, aunque tenemos una creciente inversión progresiva, pequeña pero progresiva, ¿verdad? Del 2011, 11.000 millones, 2012, 40.000 millones, 2013, 37.000 millones, 2014, 45, 2015, 45, 2016, 2017, 49.000 millones. O sea, es una creciente inversión, aún insuficiente ciertamente, pero está creciendo poco a poco. Mariana primero y sí, después con... Sí, ¿qué es lo que se les exige, digamos, a las instituciones, sobre todo para saber el monto? Porque sabemos que se entrega con los datos del RUE, pero ¿qué se le exige a la institución educativa al momento de administrar? ¿Cómo se controla el manejo de esos gastos y saber que efectivamente se hagan dentro de lo que corresponde o ver quién tiene un mejor manejo que otro? Sí, hay dos componentes en esta pregunta tuya. Por un lado, tiene que ver con las normativas que establecen lo que llaman los administradores los gastos elegibles para cada objeto de gasto. O sea, sencillamente la ley y las normativas están preestablecidas y determinan qué es lo que se puede comprar o qué es lo que se puede pagar con cada parte de esta transferencia, que tiene dos partes. Una destinado a lo que se llama gastos corrientes, que son la compra de papelería, pequeños repuestos, insumos de limpieza, y el otro concepto, que son los gastos de capital, que se asocian más a inversiones, que son las reparaciones de infraestructura, compra de equipos. Entonces, por un lado, está previsto, predeterminado en qué pueden gastar las instituciones educativas, y en ese marco las instituciones deben presentar, en el plazo que la ley determina, tienen que presentar las rendiciones de cuenta debidamente documentadas y hoy día incluso avalado por los equipos de gestión institucional, que es una norma adicional que el Ministerio de Educación le suma a las leyes. Presentan a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Educación
y solamente quienes están al día con sus rendiciones de cuenta y estas están aprobadas por los organismos de control pueden seguir recibiendo las sucesivas transferencias, tanto las que sean de gratuidad como cualquier otro monto disponible a ser transferido, siempre es condición previa estar al día con las rendiciones de cuenta. Felipe. Sí, para Miguel. Miguel, ¿cuál es la experiencia de ustedes, digamos, como directores o como gremio, como tus asociados, administrando estos recursos? Bueno, en primer lugar, ¿Qué te parece que falta? Sí. ¿En qué está voy bien? a complementar un poquitito las informaciones que está dando la señora viceministra en términos técnicos, ¿verdad? Nosotros tuvimos el día de anteayer una reunión con el director general de Administración y Finanzas, el doctor Espidio Palacios, que es, ¿verdad?, el encargado de la parte financiera, no así de la parte técnica, como dijo la viceministra, o sea, el criterio. Nosotros tenemos, de acuerdo a la última resolución de hace varios años, hasta 15 alumnos reciben 1 millón, la institución. 90.000 guaraníes por alumno recibe el bachillerato científico. 150.000 recibe el bachillerato técnico en servicios, Colegio Comercio 1, donde yo estuve como director. 250.000 por alumno recibe el bachillerato técnico industrial, por alumno, llámese caso Colegio Técnico Nacional. Y así sucesivamente, una escala que nosotros, como que esto ya debía entregarse, sugerimos, ¿verdad?, al señor director de Administración y Finanzas, hacer una mesa de trabajo, ¿verdad?, con los técnicos del ministerio. Seguramente la viceministra va a designar algunos técnicos, ¿verdad?, también los administrativos, y ver un poquitito por qué esta distribución. ¿Cuál es la lógica de esa tabla? ¿Cuál es la lógica? Que hasta ahora no entendemos. O sea, hay varias hipótesis, ¿verdad? Porque una escuela teniendo 100 alumnos o 200 alumnos es casi la misma cosa, ¿verdad? Encima considerando la infraestructura, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces, esa tarea tenemos pendiente este año, que lo vamos a hacer seguramente para, en el presupuesto del próximo año, 2018, incluirlo algo un poquitito más acorde a la realidad. Eso es por un lado. Y por otro lado, complementando también lo que pasó hoy, ¿verdad?, de un 100%, ¿verdad?, de un colegio nacional de enseñanza media diversificada, Fernando de la Mora, por ejemplo, ellos recibieron hoy el 100% de los gastos de capital y el 50% de los gastos corrientes, de un total X. Sin embargo, una escuela escolar básica, Escuela General Díaz, Elsa Esperati, recibe el 20% del 100%, porque eso depende mucho también de lo que se llama plan de caja del Ministerio de Hacienda, que es lo que hace que la distribución sea más o menos, ¿verdad?, para iniciar esto, ¿verdad?, o para pagar las cuentas que asumiste desde febrero. A esta altura, Miguel, digamos, por cómo ya estamos avanzados en el año escolar o lectivo, ¿cuánto ya se tuvo que haber gastado de otros recursos o buscar, digamos, de alguna forma otros recursos para poder aguantar el momento de que llegue ¿O esto? quién pagó hasta Claro, ahora? o quién paga, ¿verdad? ¿Quién Y sostiene eso? esa es la cruz que tenemos, ¿verdad? Es la cruz en el sentido de que acá hay una cuestión también muy importante, que es importante la instrucción que dio el señor ministro el día de hoy, que es lo primero que hay que hacer es reunirle a la comunidad educativa y decirle, acá está el cheque, este es el monto que hoy hemos recibido. ¿Por qué? Porque muchos padres a veces le dicen, y les voy a decir en guaraní, porque justamente el miércoles estamos en Canín de Yu, jueves estamos en San Pedro, etcétera, recorriendo en jornadas de formación continua. Director, móveme la plata de la gratuidad. Ayer íbamos a entregar el papá común. Sin embargo, hoy recién se empezó a recibir en capital. Entonces, ese es un problema grande que atravesamos. Aparte de eso, nosotros no podemos permitir iniciar las clases sin un mínimo de seguridad. Eso implica que vos vas a deber en toda la manzana. Le pedís papel al que está aquí, pedís fotocopia, pedís un fluorescente. Lógicamente te pierden la paciencia, pero eso es gaje del oficio. Por algo elegimos este cargo, ¿verdad? Ahora, discúlpame, el tema que tiene que ver también con el presupuesto y las partidas que pide habría que cambiar, no sé. Hay algo que hay que cambiar, el tratamiento, la programación, la promulgación luego del presupuesto, porque esto ya fue aprobado, digamos, tuvimos una situación especial con respecto a este presupuesto, pero generalmente, viste, a fin de año se aprueba, se aprueba y recién ya estamos comenzando las clases y sabemos cómo es el Estado, ¿no? A cámara lenta todo.
y recién va saliendo las partidas. O sea, Así es. O sea, no veo yo una solución. ¿O podría haber, viceministra? No, en el corto plazo, con el carácter anual de nuestro presupuesto, no hay otra forma, no tiene una solución porque no solamente tarda en aprobarse, sino luego viene la reglamentación, el decreto reglamentario que este año también, respecto de las tensiones que se generaron en torno al presupuesto, también tardó un poco más en salir. Pero la única forma de ser más eficientes desde la administración financiera del Estado es tener presupuestos plurianuales. En nuestro caso, no solamente es lento el inicio o la ejecución de los fondos, el primer trimestre es prácticamente cero ejecución, sino también nos ocupa demasiado tiempo de la gestión anual o del tiempo de todo el año, la elaboración de los presupuestos, la discusión del presupuesto y el desgaste que eso requiere, no solamente en el Congreso, sino de todos los organismos que dependemos de ese presupuesto. Eventualmente, si el presupuesto fuera plurianual, entonces nos ocuparíamos una vez de su discusión, de su estudio en profundidad, y eso nos permitiría tener 2, 3, 4, incluso 5 años de un presupuesto que ya por ley establezca los montos y los aumentos si es el caso. Eso permitiría, imagínense ustedes, estamos arrancando la ejecución y ya estamos empezando a trabajar en el anteproyecto de presupuesto de 2018, en esta lógica que decía Miguel, con un equipo bastante grande, cuya tarea es todo el año armar la propuesta de presupuesto, discutirlo, defenderlo y asumir después las consecuencias de los recortes o todo lo que nos pasa con el presupuesto público. Así que alguna vez cuando estemos decididos como país a hacer un poco mejor este trabajo, tendríamos que acordar desde el Congreso una modalidad así, ¿verdad? Un abordaje así. No, pues mucha gente está todo el año viendo cuánto hay que pedir o cuánto te van a sacar antes de que ver todo el año cómo gastar mejor. Efectivamente, la La tarea calidad se del divide. gasto es donde se pasa hay mucho tiempo evaluando, haciendo números para cada año y después entramos en la discusión otra vez en el Congreso, ¿verdad? Así mismo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, después tiene Mariana la pregunta, pero antes Mariana y Pedro también, pero antes Felipe, ¿sí? Por favor, les voy a pedir a cada uno orden en la clase. Sí, el consejo para Mariana, cuidado que tus frutas y verduras no se enojen, porque ellas nacen frescas, pero un mal ambiente las vuelve malas. Con la nueva heladera Samsung Twin Cooling Plus es posible mantener el nivel correcto de humedad y así tener tus alimentos más frescos y por más tiempo. Conserva mejor tus frutas y verduras con la nueva heladera Samsung Twin Cooling Plus, que tu comida no se vuelva mala, tus alimentos tan frescos como la primera vez que los guardaste. ¿Querés saber, Mariana, qué pasa si tus frutas y verduras se vuelven malas? Quiero. Bueno, mira. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Bueno, vamos con la alumna, la pupila Mariana, por favor. Muchas gracias. Para la viceministra, justamente en este mismo marco de que decíamos, sabemos que la realidad que viven los padres es que muchas veces reciben los pedidos de auxilio, podríamos decir, de las escuelas, las instituciones educativas. A partir de esta gratuidad, ¿qué es lo que no le pueden pedir también? Es decir, porque por un lado estamos los que piden auxilio, pero ¿qué pasa si por otro lado se les sigue pidiendo cuando ya han recibido también el monto que corresponde a eso? ¿Qué es lo que no deberían de pedirle y en qué tiempo ninguna escuela debería pedir ya eso? Sí, voy a tratar de responder en base a dos aristas. En términos legales, no podemos pedir nada. No deberíamos pedir absolutamente nada porque en realidad el Estado no debería tener que pedirle a la familia que subsidie el servicio educativo. Eso es en términos legales. En términos O sea, reales. la familia o el usuario en el servicio público no tiene ninguna obligación de hacer ningún aporte. Eso es lo que dice la ley y es el marco de referencia en el cual nos movemos. Pero ¿qué es lo que hacemos los padres que estamos en el servicio público? Y es la posibilidad a la cual apelan
los directores, atendiendo que el costo de operar en una institución educativa es mucho más alto que todos los recursos que hoy dispone una institución educativa, y la condición de la infraestructura es una muestra, o del equipamiento es una muestra de eso. Entonces apelan a las organizaciones de padres, a los equipos de delegados, a las cooperadoras escolares, solicitando apoyo, y estas se organizan, o estos equipos se organizan y realizan actividades, se dividen algunos gastos y aportan lo que nosotros esperamos siempre sea en carácter voluntario y en la medida de las posibilidades, y no sea un pedido compulsivo que ni obligue a la familia a aportar, que no obligue a la familia a aportar, y por otro lado, que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, el servicio público condicione el ingreso o la permanencia de un niño a estos eventuales aportes. En las escuelas públicas, yo también tengo mi hija en el servicio público, entonces estaban sin aire porque el aire se echó a perder, y bueno, los padres también queremos que nuestros hijos estén en las mejores condiciones posibles. Entonces organizamos por grado una actividad, hicimos un par de actividades, y con eso compramos un equipo de aire acondicionado. Cuando compramos el equipo de aire, resulta que el cableado no es suficiente para soportar la conexión. Entonces, vuelta a una reunión de padres, generalmente de madres, y nos ponemos de acuerdo. Lo ideal es que el que puede haga un aporte en el momento que puede hacerlo y en la medida de sus posibilidades. En general, los padres de familia tienen mucha voluntad, hay mucha gente muy voluntariosa que se acerca a ofrecer su apoyo, participa muy activamente de las actividades propuestas, y están también las personas que no pueden hacer ese aporte o no pueden participar con ese De hecho, están las familias que ya les envían a su hijo al colegio para que tengan una merienda. Así mismo. Imagínate si van a Por lo poder tanto, estar. ese cuidado es vital que tengamos como servicio público, como directores de instituciones educativas, de manera que no discriminemos y no expongamos ni a la familia, ni mucho menos al estudiante, a situaciones de esa naturaleza, ¿verdad? Por eso la escuela tiene que conocer a la familia, y por eso las familias, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que estar comunicados y poder entender también el alcance de las normativas y la situación de la escuela, y ayudarnos en la medida que podamos, ¿verdad? Cuando el curso de tu hija llegó a poder colocar el aire acondicionado, terminó el año y se tuvieron que cambiar de aula, y se quedó para el año anterior, ¿verdad? La herencia. Efectivamente. Sí. Sí. Felipe, por Igual la favor. ministra metió un tema no menor, ¿eh? Un alta funcionaria en un cuyo hija va a escuela pública, ¿no? Sí. Claro. Que es todo un tema de debate. Y ahora ha empezado otro tema en campaña política. Y ¿eh? es todo un desafío. Sí, no, sabe, ya lo estoy diciendo. Sí. Viceministra, de vuelta la pregunta para usted. Digamos, se armó todo un revuelo con el tema del RUE en su momento, que inclusive acá lo debatimos. En ese momento no pudimos tener su versión. ¿Qué pasó ahí que llegamos al momento de que ahora, en base al RUE, precisamente era súper esencial, cuando en algún momento se dijo, no, resulta que si se quiere nomás, no es obligatorio. Ahora resulta que nos damos cuenta que en base a eso se hacen los aportes, nada más y nada menos. Sí. Bueno, el RUE ha sido un logro muy, muy grande del Ministerio de Educación en su conjunto, tanto de quienes lo han diseñado, que lo han pensado, y también de todas las comunidades escolares. Hoy tenemos una cobertura de 90.7% a nivel país, tenemos 99.7%, perdón, casi el 100% de los alumnos ya están matriculados en RUE. Hemos migrado ciertamente con un esfuerzo grande. Siempre los esfuerzos de migrar de un sistema a otro genera tensiones, genera resistencias, porque no tenemos todas las condiciones ideales para mejorar en términos de gestión, pero los directores han hecho un esfuerzo importante junto a nosotros. Así que hoy RUE es el instrumento por medio del cual tenemos los datos de casi el 100% de los estudiantes en línea, en tiempo real, y pasa a constituirse la única fuente de datos referentes a la matrícula escolar junto a otros componentes del perfil del estudiantado. Así que no solamente sirve para gratuidad, sino ya en lo sucesivo para la compra de útiles. Próximamente va a ser útil para tener toda la trayectoria escolar del estudiante en línea, de manera que una serie de gestiones van a hacerse mediante la plataforma, disminuiríamos el tiempo de las gestiones y la administración de nuestros recursos serían también más efectivos. Y les doy un ejemplo. Históricamente nosotros comprábamos los útiles escolares cada año con una proyección aritmética, le sumábamos un 10% cada año a la cantidad de estudiantes de la última carga
A de ojímetro. datos que A hacíamos. ojímetro, decía. A ojímetro, o sea, cargábamos los datos en planilla, en papel, y eso uno a uno tipeábamos en unas planillas. De las cavernas. De las cavernas, ciertamente. Entonces, en base a esa cantidad, y la última carga procesada fue del 2014, a eso le sumamos cada año un 10%, muy Una arbitrario, tendencia, o sea, como una una tendencia, tendencia. y en base a eso Todo comprábamos los crecimiento últimos. vegetativo. Un crecimiento Como una- vegetativo. Como el censo acá, ¿verdad? Sacar el dedo y Exacto. decir, creo que somos casi 7 millones más o menos a esta altura. Efectivamente. Entonces, eso genera un margen de inexactitud que muchas veces atenta contra la efectividad en el uso de los recursos, ¿verdad? Hoy tenemos una precisión de cuántos somos y de dónde estamos. Además de eso, ya en lo sucesivo, los directores y las instituciones educativas van a evitar todo trámite de matriculación, ya van a ir ingresando solo los nuevos estudiantes y con un clic la confirmación de la matrícula, y vamos a tener esos números en tiempo real para todos los operativos. Ahora, lo que en algún momento generó tensión, por un lado, la preocupación de los directores por no contar con buena conectividad, que es una realidad país en la que también estamos trabajando, sino también, sobre todo, una parte muy pequeña del sector privado objetaba la especificidad de unos datos referentes a la condición de la vivienda o de la familia. Todos los datos son importantes para nosotros porque tenemos que conocer quiénes son nuestros estudiantes, qué condiciones tienen, y podemos cruzar los datos asociados a los procesos de aprendizaje y rendimiento. O sea, cuando nosotros tenemos una comunidad con bajo estándar de acceso a empleo, hay que generar políticas educativas para impactar en ese indicador. Si tenemos otras condiciones de pobreza, bueno, tenemos que disponer, llevar becas o llevar refuerzo de útiles allá por agosto o septiembre, generar becas para estudios universitarios, generar espacios de formación para los padres cuando hay una alta tasa de analfabetismo. O sea, todos esos datos deben significar insumos para generar servicios desde el Estado orientados a los focos donde estrictamente se necesita, atendiendo que generar servicios donde no es de absoluta prioridad es un gasto tremendo y nos resta efectividad. Así que el RUE es hoy una herramienta valiosísima y ya en proceso de consolidación. Qué bueno. Pedro. Sí, Miguel, bueno, recuerdo después esas discusiones que hubo al principio, en fin, creo que se fueron zanjando. Incluso el aporte por institución tiene que ver también reflejando, obviamente, los datos del RUE. Y ustedes como directores, ¿cómo se sienten, por lo menos los que están agremiados al sindicato? ¿Cómo ven este tema del RUE? ¿Positivo? ¿Es interesante? Bueno, el tema de la conectividad que también decía la viceministra. Sí, es importante lo que está diciendo la viceministra, porque es importante que la audiencia sepa también, porque lo dije yo en otro programa, ¿verdad? Hay que hacer una cronología un poquitito de lo que fue el RUE. ¿Por qué los directores nos molestamos? En fecha 7 de abril del 2016, la ministra Marta Lafuente quita la resolución del RUE. En fecha 12 de noviembre, ya cuando está terminando el año escolar, donde el director se preocupa que la colación, que los nuevos alumnos, que la supervisión, la señora viceministra, ministra sustituta en ese momento, firma el manual de procedimiento con el apoyo de los directores generales del MEC, que tiene más o menos 40 páginas. Eso no se socializó, porque nosotros tenemos un gran problema en el Ministerio de Educación, que es socializar a través de los canales. Entonces, en el mes de febrero, yo creo que por una inexperiencia del director de gestión social, le amenaza a los directores, diciéndole que van a ser amonestados o sumariados por no cargar todo el RUE. Imagínense ustedes, febrero. Entonces, como dijo la viceministra, no hay conectividad en un 60% en la institución. Los directores piden socorro a sus profesores, del bolsillo quitan para ir al ciber. Entonces dijimos nosotros, la pucha, así no, amenaza no. Ya le costó a una ministra su cargo el hecho de no trabajar en equipo. Vamos a hacer, pedimos prórroga, se nos concedió la prórroga. Y en esa prórroga tratamos, contra viento y marea, de cumplir, porque nosotros estamos seguros, y hay algo que hay que decirlo en base a los porcentajes que dije inicialmente, yo sostenía de que la primera partida de la gratuidad
no se dé teniendo en cuenta el RUE, porque el porcentaje de lo que se da es un 20% nomás del total de alumnos. No había por qué, yo creo que fue una falta nomás de, no sé, comunicación, por decirlo así. Lógicamente, hoy se da el 20% del 100%, el RUE está casi en un 100%, no se dio todo el 100%, ¿verdad? Pero sí que logramos con eso en la reunión con el director de Administración y Finanzas. Porque ante un problema hay que buscarle una solución. Logramos de que las partidas nos entreguen el 80% que falta en noviembre recién, cuando ya van a terminar las clases, sino que se entreguen por lo menos a vuelta de vacaciones. Para eso se pide un plan de caja y se busca la solución. Entonces, tratar este año por lo menos de entregar en 3 partidas. Claro. Eso es lo que se está haciendo. Pero vuelvo a repetir, creo que fue un desliz de uno de los directores y nosotros sabemos que Enrique Riera no es de los que amenazan a este gabinete, por lo menos a él ni a la viceministra lo escuchamos las amenazas. Entonces, nos molestamos por eso, seguimos disciplinadamente, pero pedimos una prórroga. Y se dio y hoy estamos felices, parcialmente. Bueno, vamos a ir a una pausa y después pregunta Mariana, por favor, y Pedro también. Toma, qué rápido, ¿eh? Barcos y Rodados número 1 en ventas, diseña calidad, por eso te ofrece las 3 mejores naftas aditivas, Seco 85, Full 92 y Super 96. Y para motores diésel Creol innovador, diésel Nex aditivado y el mejor diésel de todos, el Evo Diésel aditivado. Todos ellos combustibles que hacen que tu auto funcione mejor. Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita para cargarla en Barcos y Rodados. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cure these sensations, make me feel the pleasures of a normal man. Since me for another. Polaris y KTM cierran las puertas de manera exclusiva para vos que amás la aventura con una función especial de la película Rápidos y Furiosos 8 en los cines del Hiper 6. Viví la adrenalina de la película más esperada del año el jueves 27 de abril a las 20:30 horas. Para enterarte cómo ser parte de esta noche, visita nuestras redes @PolarisParaguay y @KTMParaguay en Facebook. Rápido y Furioso no es lo que se filmó en Ciudad del Este, no tiene Parecido. absolutamente nada que ver. Después le voy a contar algo con Felipe. Vamos, Mariana, con tu pregunta, por favor. Bueno, qué introducción. Sí. Viceministra, ¿cuál es realmente hoy el porcentaje de respuestas que tienen del RUE, ya siendo abril prácticamente? Y, a ver un poco, nosotros, manejábamos justamente la información de que lo que se busca con el RUE es transparentar, no solo formalizar, sino transparentar ese informe que hacen los directores, porque muchas veces lo que sucedía, y según la información que recibíamos, era que lo que hacían ellos era sobrevaluar, digamos, la cantidad de alumnos para recibir beneficios en función a más alumnos cuando en realidad tenían menos. ¿Esto es así y qué tanto se logró comprobar la realidad? ¿Era muy diferente a lo que rendían? O sea, ¿qué se logró con el RUE? Engordaban un poco la punta del lápiz. Sí. Bueno, la gestión artesanal, no quiero referirme a las cavernas porque me da un poco de vergüenza en este siglo. Artesanal parece hasta un término medio... Un poco más elegante. Sí. Cualquier gestión de la envergadura del trabajo del MEC que no esté apoyada en modelos de gestión, en soporte informático, en soporte de sistemas, va a tener siempre un grado importante de ineficiencia, de inexactitud. Nosotros tenemos reportes de instituciones educativas en nuestra experiencia que han tenido históricamente un sobreregistro en términos de cantidad de estudiantes y tenemos nuestras hipótesis al respecto. Es probable que tenga que ver con las transferencias de gratuidad que se da desde hace algunos años. Los famosos alumnos fantasmas. Los alumnos con túnicas, nosotros le decimos, ¿verdad? Con túnicas, alumnos fantasmitas. Hoy la viceministra está tirando todos los sinónimos, va a ser todo mucho más Diplomático. Sí. Pero Alumnos con túnica. también tiene que ver, y es el siguiente paso en el mejoramiento de la gestión del sistema escolar, la permanencia de los rubros docentes, a veces de manera muy proporcional a la cantidad de estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando una institución tiene menor cantidad de estudiantes, por la razón que fuera, el plantel docente debe ajustarse a esa realidad y el docente debe ser reasignado a un servicio educativo que esté requiriendo sus servicios. Entonces, muchas veces también había esa
ese resguardo por parte de los directores y maestros de mantener un sobreregistro que justifique la cantidad de rubros docentes. O sea, tenemos diferentes Pero por eso le situaciones. preguntaba, viceministra, ¿cuál Sí. es la diferencia que encontraron? ¿Podemos dar alguna diferencia a decir, encontramos una diferencia de X% entre lo que antes se informaba y lo que ahora a través del RUE se cotejó o no? Efectivamente, ahora tenemos un poco menos de 100.000 de diferencia en este momento. 100.000. 100.000 alumnos. Sí, 100.000 alumnos. 100.000 Un para poco, arriba. un poco menos de 100.000. No alcanzamos 100.000 100.000, pero un alumnos poco con menos. túnica eran. Y tenemos ya, como les dije, 99.75 de carga. O sea, el margen que nos queda Sí, ya es es mínimo. muy, y ya no explica la diferencia que teníamos, ¿verdad? Ahora, esos entender... 90 y, Sí. 90 y pico mil, ¿verdad? Un poco menos de Un poco 100.000. menos de 100.000. ¿Eran registrados en educación inicial, media? En todos los niveles. En todos los En todos niveles. los niveles, O sea, que en todos estamos los hablando que niveles. se estaba recibiendo entre 99.000 a 250.000, más o menos por casi 100.000 fantasmas. Sí, ¿Cuánto- así mismo. cuánto Entender implicaba ese que, dinero? entender que la matrícula se ha movido para menor, que ha disminuido la matrícula escolar, sobre todo en el sector rural y sobre todo en las escuelas básicas. En la media, al contrario, es creciente la cantidad de alumnos y todavía tenemos que fortalecer, tenemos muy baja cobertura, pero en la escuela básica, en el sector rural, es que ha disminuido porque la población ha migrado, los alumnos han crecido. Hay diferentes situaciones que afectan sobre todo a las instituciones rurales del nivel, ¿Tienes ¿verdad? idea cuánto implicaba eso en dinero? ¿Perdón? ¿Cuánto implicaba en dinero eso, esa diferencia? 200.000. Y no, porque los montos de transferencia también han variado. Varían, No tengo claro, ese claro. cálculo a la vista. En la medida que crece el presupuesto, también vamos asignando un monto mayor, ¿verdad? Así que no tengo el cálculo en Pero este ¿y el momento. cálculo Supongamos, a ver, docentes? haciendo una hipótesis a hoy. Sí. Promediando Digo, nomás. vamos al más bajo, el 99.000 creo que era lo mínimo, Miguel. Sí. Sí, por 90.000, saquémosle Claro. 10.000 otra vez, estamos Se han hablando de visto, Miguel, 8.910 Claro, millones. pero vos sabés que lo Sí. mismo también pasó con el tema de los kits escolares. ¿Te acuerdas Claro. que Y el había desayuno 200.000 escolar. más que se No, es que pagaron? todo se hacía en base al mismo informe. Bueno, pero- ¿Se tiene el monto, Miguel? A mí realmente, la viceministra es muy suave, ¿verdad? No quiere decir vos fríamente. sos Yo aunque inteligente. tenga que enfrentarle a los directores corruptos, como siempre dije, o sean docentes o lo que fuera, porque una vez le expulsamos del gremio a 30 directores entre Capiatá y Itagua, porque en una organización del Día del Maestro que organizó la Unión Nacional de Educadores, la UNE, ya a la 1 de la tarde, Hortensia Morán, la famosa, no sabían qué hacer y le contratan a un pesoca, como le llaman, que era su compañero de un programa Baila Conmigo Paraguay, Rasta, y se va y hace un show erótico delante de 15, 20 niños. Entonces, fue de conocimiento público, yo he visto el video, entonces le expulsamos. Aquí me preocupa lo que está diciendo la viceministra y que hoy lo dijo el ministro Riera en la entrega por la gratuidad. Exactamente es así. A través del RUE, que está ya en un 97%, se ha detectado que casi hay una diferencia de 100.000 kits Claro. que no se sabe dónde está. 100.000 de todo, entre kit, Sí, desayuno claro, entonces, y... claro. Lógico. Gratuidad. Merienda. 1.500.000 alumnos aparentemente era con el sistema anterior. Llámese un sistema estadístico, 2 o 3 veces por año que presentan las supervisiones. Hoy a través del RUE se detecta con el 97% que hay un poquitito más de 1.400.000, no más. Entonces, ¿dónde están? el resto. Ya. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el sistema de control del MEC? ¿Quién es el culpable? ¿Qué hay que hacer para mejorar eso? Porque yo no recuerdo, creo que dijo algo así, más de 30.000 millones, algo así el ministro, de que se estaba despilfarrando en eso, pudiendo Puede ser. reasignarse a otro. Esa información seguramente lo van a dar con más precisión a corto plazo. ¿Y por Pero a cuántos mí me años? asusta si eso es cierto. Claro. ¿Por cuántos años nosotros mantuvimos, digamos, este Sí, número? Por eso. De 100.000 fantasmas. No, Alumnos digo, con el túnica. número de casi 1.500.000, ¿por cuántos años mantuvimos? Fue creciendo porque se hacía esta progresión aritmética año Exacto. tras año, o sea, cada año sumarle, y esta ley de gratuidad es del año 2010. Por lo tanto, desde esa fecha para adelante es que se hacen las transferencias. Anteriormente, el sistema de apoyo era diferente. Él me compraba insumos y proveía a las repartía. instituciones educativas. No, con decirles, para ilustrar esto que dice Miguel, es muy valioso. Creo que, como les decía, en un sistema precario, no siempre la responsabilidad es necesariamente del director, sino la ineficiencia está en todas partes y también hay visos de corrupción claramente, como en todas partes. Hace unos días, tratando de cerrar RUE, teníamos el procedimiento vigente
de que si se traslada un estudiante de una escuela A a una escuela B, el director de la escuela de origen debía desmatricularle en línea para que yo, receptor, director de la escuela B donde se trasladó, pudiera matricularle. Teníamos una serie de impases y de problemas de comunicación entre los directores porque muchos nadie quería directores perder de la ese escuela de alumno. origen no procedían a la dematriculación. En algún como ahora es un momento, afiliado, ¿eh? claro, en algún momento hay una mesa de trabajo por ahí encontrándose y un director de escuela, directora de escuela, al ser reclamado por su colega, le dice: no me liberaste a... Fulano. Entonces la directora, ni corta ni perezosa, le dice: no me emo, de la gratuidad en Bogué. Terminó asumiendo esto que dice Miguel, Claro. que es muy doloroso. La interna por la Exacto. filial. Claro, finalmente. Ahora, liberamos el procedimiento Así es. y vamos mejorando. En la medida que los mecanismos de control mejoren, tengamos la información en línea, al día, en tiempo real, lógicamente el control es más efectivo y la ciudadanía, los usuarios, los ordenadores de gasto, los administradores, se van adecuando también a esos mecanismos de control, ¿verdad? Cuando la cosa no es fina, bueno, casi todo puede pasar, ¿verdad? ¿Ustedes encontraron Miguel, algún punto ciego o vulnerable en este sistema de control? Sí, desde la recepción, Digo, en el tema del ya en línea, hablando en el tema de en línea, ¿verdad? En el nuevo modelo. En este ya nuevo modelo de sistema, ¿ustedes Del encontraron RUE, ya alguna duda que les lleva a la pucha? no, ni siquiera, como dijo la señora, las preguntas que estaban ahí, que para mi criterio, ¿verdad? Yo soy economista, ¿verdad? No son preguntas que tengan que ver con un cuoteo político de que quiero saber cuántos, no, eso Nosotros es para la cuando gente vimos- común que quiere crear problemas. Cuando vimos El la planilla sistema- del RUE aquí con Sí, Mariana sí, y con los sí. muchachos, algo que ya nos habrían, al menos con Mariana que fuimos a la misma facultad, Sí. nos habían preguntado, pero cada 6 meses. Tal cual. Es lo mismo que cada Claro. 6 meses, ¿verdad? Ahora, lo que a mí me preocupa es, y le digo, no voy a decir, le doy como tarea a la viceministra, ¿verdad? Porque a veces a la ministra anterior yo le daba la tarea a través de la prensa. A mí me gustaría, viceministra, que esto, si se descubre, se haga una auditoría de gestión y se vea desde donde se recibe, porque hemos visto por los periódicos que tantas cajas aparecieron en la caja de fulano, en el barrio fulano, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está? Yo digo de que los directores son honestos, pero quiero que me demuestren lo contrario. Entonces, ¿dónde está? A través de un sistema de control, de una auditoría de gestión, se puede por lo menos encauzar esto, ¿verdad? Y Así es. castigar a los Sobre culpables. ese punto, viceministra, quiero que nos explique de la manera más gráfica posible un poco la ruta del dinero, ¿verdad? Ahora, hoy ustedes entregaron el cheque a quiénes, supervisores, directores, eso después dónde va, cómo ellos hacen, cuál es la ruta que tienen que seguir para Sí. Para llegar a la escuela, claro, digamos. al colegio, después los informes para presentar, miren, yo esto hice con la plata, o sea, como para una criatura de 10 años más. No es muy compleja realmente. Hacienda transfiere a las cuentas del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación coteja a sus usuarios, que en este caso es la cantidad de estudiantes por institución educativa, y prepara cheques con el monto asignado según la cantidad de estudiantes y entrega los cheques en mano a los directores de instituciones educativas debidamente acreditados. Los directores de las escuelas y colegios están nombrados por resoluciones ministeriales, por lo tanto tenemos una autoridad formalmente constituida que tiene obligaciones administrativas y legales inherentes a su rol. Entonces, el director recibe el cheque, debe depositar en una cuenta que tiene o inmediatamente hacerlo efectivo. Como dice Miguel, generalmente ya hay cuentas contraídas. Ejecuta los gastos según las orientaciones administrativas y luego rinde cuentas en función de un formulario oficial Al MEC de vuelta, obvio. al MEC y a la Contraloría General de la República. Ok. Sí. Y Las deben escuelas mejo- tienen, pero Sí. en ese sentido, las escuelas tienen alguna cuenta bancaria en un banco predeterminado en donde tienen que depositar ese cheque o lo hacen, cada director tiene su propia Titular del- cuenta claro, titular del director. o tiene una cuenta de... Suelen tener en los bancos y suelen tener también en las cooperativas. Pero eso ya depende de cada escuela, digamos. Así mismo. En la mayoría, como los montos son siempre insuficientes, realmente ese dinero para muy poco tiempo, ¿verdad? A veces tienen de manera formal solo para cumplir el procedimiento Claro. de depositarlo y hacerlo efectivo, porque como dice el director, inmediatamente se procede al pago de las deudas y a las adquisiciones que están siempre Atrasadas. atrasadas, ¿verdad? Hoy Y con la tienen, tecnología... y tienen sí, un tiempo de 3 meses, en el siguiente Para dejarlo. trimestre deben rendir cuentas. rendir cuenta. Ese plazo también está establecido por ley, ¿verdad?
Porque hoy siempre la tecnología te permite decir, bueno, lo traslado directamente a una cuenta que tienen Claro. y que desde esa cuenta haga solamente transferencias, por ejemplo, ¿verdad? En algunos de los casos Lo que no va a pasa poder es que ocurrir eso en no todo el puede país. pagar con una librería chiquitita, En el por interior. ejemplo. Claro, No es que puede, en el está interior no pequeño. va a ocurrir eso, sí, Claro. más en capital, ¿verdad? En donde las transferencias electrónicas son más corrientes, pero en el interior no vas a pedirle a la librería al Aparte, no tenés proveedor y decirle, impacto te voy a dar político, un- Toto. ¿eh? No tenés impacto político si no entregas el cheque. Me Y extraña. claro, Muchos, pero sí, yo estoy pensando, ¿no? hay Felipe, una Bueno, en lleva- realidad franja las pequeñas librerías no pueden ser aproximada, proveedoras del es Estado. importante decirlo también, hay una franja aproximada de 700 directores que no retiran. ¿Por qué? No vas a venir de Ñacundaú a retirar. a retirar el dinero de aquí Sale o más de la, caro el- porque el dinero, el ¿cómo pasaje pagas del el cheque? pasaje? ¿Cómo justificás? Claro, ahí está. Ahora, lo que sí es importante aquí, que todavía no está como normativa, y a mí o sea, le vamos a sugerir al director de Administración y Finanzas, es lo que tampoco hacen los intendentes, rendición de cuentas públicas a la comunidad educativa. Esa es una falla que ahí están. Sí, todos esa, los y niveles. esa continúa. Sí, vamos continúa. a hacer una pequeña pausa y sí, Felipe, ¿verdad? Igual que el olor a las hojas de un libro nunca serán igual como el Kindle, no sé Al qué. Kindle, al Kindle. Presentar un cheque nunca igual que el mensaje que te llega, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a la pausa y bueno. Bueno, estamos volviendo último bloque. Mariana, quería saber, a Miguel, la viceministra, de esos 100.000, casi 100.000 alumnos, ¿cuántos profesores, digamos, ¿A cuánto tendrían que equivalen? estar claro, un alumno a cuántos profesores equivale de alguna En el forma, o cuántos cálculo. alumnos a un profesor? Bueno, nuestras normativas actualmente establecen una razón de 20 y 25 y 30 estudiantes, sector urbano y rural, y en el sector rural por lo menos 15, para que se justifique racionalmente la inversión de un maestro. Pero más allá de eso, se va viendo la situación del contexto. Hay que ir trabajando en este esquema de potenciación de escuelas, de disponer de los transportes escolares para movilizar a pequeños contingentes de estudiantes. Hay un largo camino para el ordenamiento de la oferta educativa, pero entenderán 100.000 dividido... Yo le puse recién, 20, sí. mira que estuve haciendo los números, 20. estoy haciendo la tarea. 5.000. Puse ahí, puse 35 alumnos, digamos, tirando para arriba el Sí. promedio. Estamos hablando de 2.500 docentes. Como mínimo, sí. O sea, Que, estamos hablando claro. que estuvimos manteniendo 2.500 docentes que no tenían Creo que seguimos de manteniendo. porque alguna no sé si fueron forma Así es. adjudicados. a quién enseñar. Seguimos manteniendo. Se siguieron comprando casi 100.000 kits que no tuvieron destino final de un alumno, merienda o almuerzo o desayuno escolar lo mismo y gratuidad lo mismo. O sea, estábamos hablando casi de 30.000 millones y ha de ser por temporada, ¿verdad? Por año, efectivamente. Por eso es un logro para nosotros Hablando que tengamos ya hoy una base de datos consolidados que nos va a permitir hacer estos correctivos. Ahí Y se estos comprende la maestros, resistencia también, ¿verdad? claro, estos maestros deben ser reubicados para cubrir los servicios que donde hoy falta todavía maestros. Tenemos grados y cursos donde tenemos maestros donde no tenemos el plantel completo. Por lo tanto, trabajar progresivamente en el marco de los derechos adquiridos por los maestros, en el marco de su estabilidad laboral, ser reasignados en servicios donde puedan ser efectivamente útiles en función de la asignación salarial que tienen. Sin esos 2.500 maestros de alguna forma que tenían que estar, con ese ahorro de casi 8.000 millones, si es que hacemos por lo bajo, y después los demás, creo que podríamos estar hablando de que todo ese dinero se podría haber reasignado ya para el aumento a los docentes, que sí tienen alumnos que sí van, y a los directores también, ¿verdad? Que ellos también solicitaron eso. Viceministra, gracias por acompañarnos, muy amable. Estamos siempre atentos, es un gusto para nosotros compartir estas novedades, es la forma en que tenemos para llegar de manera ágil a la ciudadanía. Muchas gracias por eso. Le dejo tarea a Miguel, así que le va a controlar, imagino, la próxima semana el cuaderno. Espero. Si no, va a llamar a los padres. O va a Gracias hablar por con el espacio. un Con el medio de director. prensa. Claro, sí. Gracias por el espacio y a las órdenes, como siempre. Gracias, mi hermana. La viceministra se va con tarea y la vamos a controlar la próxima semana. Vamos a ver si hizo los deberes. Lleva aviso también para la casa, por favor. Aviso Porque para la uniforme de gala a partir del lunes, muchachos. Bueno, gracias, nos encontramos mañana. Chao.